te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén,
tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cura con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él Muchos consideran que su espiritualidad depende del templo. La situación actual nos demuestra que esta noción está completamente errada. Jesús desarrolló gran parte de su ministerio a la luz pública, llevando un mensaje a los lugares habituales de reunión, que eran las sinagogas, pero también a las aldeas, a las veredas, a los caminos. La verdad que así es. La iglesia son las personas. Buenas noches, iglesia. A pesar de que vivimos en la diáspora litúrgica, no hay impedimento real para vivir la vida que Jesús nos enseña. Este es el mejor momento para poner en práctica los valores cristianos aplicados a la convivencia con los seres queridos y a los más cercanos, practicando la piedad, la generosidad, sobre todo la empatía, el amor y el respeto. Contigo. Bienvenido, che. Es una alegría para nosotros tenerte en la mejor iglesia del mundo. Mentiras, iglesia. Mi nombre es Jaime, bienvenidos a la familia Irea, a los amigos, a cada uno de los que se conecta. Es un privilegio para nosotros tenerlos ahí conectados. Recuerden que hoy iniciamos nuestra serie Sintiendo lo que creo. ¿Qué es serie? Dios va a aumentar nuestra fe. Muchas veces decimos que tenemos fe, que creemos en Dios, pero al momento de que viene la dificultad, viene la prueba, viene la enfermedad, viene, bueno, lo que usted le quiera decir, vemos que quizás nuestra fe no está tan sólida. Pero a través de estos mensajes que Dios nos va a hablar, Él va a fortalecer nuestra fe. Y el día de hoy es a través del oír. Como al escuchar la palabra, Alejandro, Dios nos va a hablar a través de Alejandro, cómo fortalecemos nuestra fe. Entonces recuerda estar conectado a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, o desde nuestra página web, seguir la iglesia. Esté concentrado, hermano. Aproveche, mejor dicho, olvídese de la olla y conéctese y esté totalmente atento para que Dios, a través de la guía del Espíritu Santo, hable por medio de Alejandro y siembre esa palabra de fe en usted. Los dejo con Alejandro, vamos a la iglesia. Buenos días, qué alegría volvernos a encontrar en la casa del Señor. Es un gozo y un privilegio que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy
Queremos compartir de la presencia del Señor y queremos que el Señor nos hable, que el Señor nos confronte, que el Señor nos consuele y que el Señor nos ayude a aumentar la relación que tenemos con Él, en una relación de amor, en una relación sincera y en una relación que tiene que crecer cada día en nuestra vida. Tomemos un momento para orar. Bendito seas, Señor, y te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias por tu compañía. Gracias por estar pendiente de nosotros y no abandonarnos. Gracias porque esta palabra, Señor, que toque nuestro corazón, que nos reargulla, que nos inquiete a tomar una decisión de aferrarnos a ti, de tenerte como prioridad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de que empezamos esta serie de la fe es sintiendo lo que creo por el oír la palabra de Dios. Sintiendo lo que creo por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es la Biblia, porque son las palabras inspiradas por Dios a hombres y mujeres que fueron capaces de recibir y dejarse direccionar para poder transmitir lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es Dios mismo hablando. Entonces, cuando hemos escuchado muchas veces esta cita bíblica que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, simplemente esa palabra de Dios que está escrita en la Biblia viene a rearguir, a hablarnos a nuestro interior, a nuestro espíritu. Y solamente los que quieren ser limpios son los que aceptan la palabra y la comienzan a vivir. Solamente porque uno lea la Biblia y se la sepa de tapa a tapa, no quiere decir que uno es salvo. Porque simplemente con leerla estoy escuchando al autor, pero si yo no creo en el autor y no tengo una relación con ese autor, que es Dios mismo, que es Jesucristo, entonces Él me va a hablar directamente a mi corazón y va a confrontarme, porque Él lo que quiere es tener una relación de amor, yo con Él. Él quiere tener una relación conmigo. Entonces es importante tomar la decisión de aceptar esa palabra, porque la palabra no simplemente es religiosidad, la palabra no son ritos, la palabra no son oraciones aprendidas, la palabra es una relación de amor constante y permanente con Él. Entonces, de nada sirve que yo me sepa la Biblia, de nada sirve que yo haga ritos, de nada sirve que yo haga actos físicos para adorar a Dios, si yo no entiendo que la fe viene por el oír, escuchar a quién, a Dios en mi vida, aceptarlo de corazón, con un corazón humilde, con un corazón que está dispuesto a recibir el consejo, porque cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, Dios te está hablando. Escuchamos la palabra de Dios a través de nuestro papá. Si mi papá es una persona que tiene una relación con Dios, que busca de Dios, que ama a Dios y que le sirve a Dios, yo tengo que escuchar el consejo o la instrucción de mi padre cuando me está corrigiendo, cuando me está ayudando, cuando me está llevando por el camino del bien. Entonces ahí me está hablando Dios. Pero si yo hago caso omiso y solamente escucho mi voz y obedezco lo que yo creo, no estoy escuchando la palabra de Dios y por lo tanto no la estoy obedeciendo. Muchas veces las situaciones que vivimos en la vida es por eso, porque no escuchamos la palabra de Dios, no le ponemos atención, no le ponemos cuidado, no reflexionamos, no aceptamos la palabra de Dios, porque Dios habla a nuestro espíritu. Dice, la fe es por el oír, o sea, ¿en quién creemos? Y creemos que el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. Entonces, cuando Él me habla a través de su palabra, es Jesucristo mismo el que me está hablando a mí personalmente. Y yo debo tener la humildad y debo aceptar esa relación de amor con Él para que mi vida sea cambiada y para que todo sea transformado. Dios nos habla de muchas maneras,
a través de las situaciones de la vida, a través de pronto en el trabajo, a través de pronto en el colegio, cuando una profesora que está cumpliendo con su trabajo y lo hace honesta y rectamente y con amor, ahí yo recibo instrucción, ahí yo recibo palabra de Dios, porque si yo estoy haciendo desorden en la clase o estoy en un examen y me copio, no estoy escuchando la palabra de Dios a través de ella, sino que estoy escuchando mi palabra y obedeciendo a mi parecer, y estoy haciendo oído sordo a través de la profesora que me está instruyendo. También puede ser a través de un pastor. Si el pastor es una persona temerosa de Dios y veo los frutos de él, que él se esfuerza por amar a Dios y servirle a Dios, y el pastor en una reunión solo y aparte me da un consejo de parte de Dios basado en la palabra de él y yo no lo escucho, estoy grave, porque estoy escuchando es mi voz, los consejos de otras personas, lo que dice el mundo, lo que me dice el enemigo, pero Dios me está hablando a través de ese siervo y yo me cierro y no escucho la palabra de Dios y por lo tanto no avanzo. Hay 4 cosas que debo hacer para escuchar la palabra de Dios. Y la primera es velar. Velar significa vigilar permanentemente, estar alerta, estar despierto, estar consciente, estar enfocado, no distraerme. Cuando yo estoy enfocado, cuando yo estoy atento a lo que estoy pasando, es como en este momento, si tú estás atento a escuchar la palabra de Dios, tú escuchas que Dios te habla a tu corazón directamente. Cuando estoy velando, cuando a veces no velo, cuando no estoy atento, cuando de pronto tengo un odio hacia una persona que me hizo algo malo en mi vida, cuando hice de pronto un mal negocio, cuando me casé con quien no debía casarme, cuando hago actos y pensamientos y palabras que no le agradan a Dios porque no le presté atención a Dios, entonces el enemigo se mete y aprovecha esos momentos porque él está pendiente en una oportunidad para meterse y poder cambiar. Cuando, por ejemplo, odiamos a una persona y recordamos lo que hizo esa persona, lo que me dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, los gestos que hizo, entonces me quedo enfrascado ahí y el Señor en su palabra dice, si tú no perdonas de corazón, yo no te puedo perdonar. Dios me está hablando a través de su palabra. Perdona a esa persona, pero si yo hago caso omiso a esa palabra, a esa voz de Dios, a esa voz de Dios a través de Jesucristo que me está diciendo perdona, si yo te perdoné todo en la cruz del Calvario, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar a esa persona que te hizo tanto daño? Y ese odio y esa frustración y esa rabia contra esa persona no te permite amar. Te deja bloqueado, no puedes disfrutar de la alegría, del gozo de la vida, porque sigues recordando eso, porque te obstinaste en escuchar tu voz o en las voces de otras personas, pero menos en la voz de Dios. Imagínense aquí en la palabra del Señor que dice en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínense, si el Rey del universo, el Hijo de Dios, tenía una relación íntima con su Padre. Él cada vez que podía aprovechaba para escuchar a su papá, para estar a solas con su papá y contarle lo que estaba pasando en el día. Imagínense que si Jesucristo en el momento cuando fue a escoger a los 12 discípulos y se va a reunir con su padre y le dice, papá, mira, estoy empezando a escoger a Juan, estoy empezando a coger Zebedeo, estoy empezando a coger a Pedro, a Lucas, a Judas, en fin, a estos siervos, a estos pescadores
que no tenían educación, pero que tenían un corazón dispuesto para servirle a Dios. ¿Qué tal si Jesús no conversa con Dios y no escucha el consejo de su Padre? Siendo el Rey del universo, siendo Dios, no abusó de su poder, no fue humilde y sencillo y fue sumiso a escuchar a su Padre Celestial. Entonces ahí vemos también que es importante estar atento a escuchar la voz de Dios. Es importante. Imagínense si Jesucristo no hubiera estado agarrado, escuchando la voz de aliento, de ánimo, de valor, cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní y oraba y clamaba y gemía a su Padre para que le diera fuerza. Y sin embargo le pidió que si era posible que apartara esa copa. Pero Él escuchó y obedeció lo que Dios le dijo por amor a ti y a mí. Es increíble, es maravilloso, es tan extraordinario ese amor de Dios. Entonces es importante estar vigilante. Yo tengo que estar vigilante de lo que escucho. Yo tengo que estar vigilante de lo que yo veo. Tengo que estar vigilante de con quién ando. Tengo que estar vigilante cómo hago las cosas. Tengo que estar vigilante para que mi fe aumente en escuchar siempre la voz de Dios, porque Dios es la sabiduría, porque Dios me ama, porque Dios te ama y porque es tu papá que está pendiente. Pero a veces como hijos somos desobedientes y no queremos escuchar la voz de Dios y hacemos nuestra buena voluntad y nos va mal. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Entonces es importante eso, tener el sosegamiento, la tranquilidad y la disposición de aceptar el consejo de Dios a través de su palabra. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo presto atención, es diferente y me va bien en todo. Pero cuando no escucho el consejo y hago mi voluntad y me va mal, y lo que es peor, a veces sigo siendo soberbio y necio en no escuchar la voz de Dios, tengo que atenerme a las consecuencias de esos actos que he hecho delante de Él. Cuán importante es estar velando por mi familia. El padre de familia tiene que estar velando por su esposa, por sus hijos. Tiene que estar pendiente qué hacen, cómo lo hacen. Tiene que estar direccionándolos en amor. Tiene que ayudarlos, aconsejarlos, apoyarlos. Quizá de pronto el hijo se equivoca, entonces tiene que ayudar a levantarlo. El hijo lo ofendió, tiene que estar siempre dispuesto a perdonar. A veces también los hijos añoran de sus padres ser escuchados, porque los hijos le dicen al papá: papá, mamá, estoy cansado de esta forma de actuar suya que es errada. Por favor, cambie. Ay, ya estoy cansado, estoy pensando que a los 18 años me quiero ir. ¿Por qué? Porque el papá no está escuchando que Dios le está hablando a través de su hijo también, o de su hija, porque también quieren tener un espacio como familia, porque es sagrado el tiempo de familia también. Oh, cuánta falta hace que también las mamás hoy en día estén pendientes de sus hijos, estén pendientes de su esposo. Tienen que estar vigilando, rodeándolo, orando, clamando para que ese varón, ese sacerdote ocupe el lugar y ella como ayuda idónea lo esté apoyando, lo esté sosteniendo, lo esté aconsejando. Cuán importantes son las palabras de esa ayuda idónea cuando le habla con amor, pero también con firmeza a su esposo. Y si el esposo no escucha que es Dios el que le está hablando a través de su esposa, grave, porque a veces los hombres quieren hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. O piensa que porque la mujer le está diciendo, no, es la voz de Dios el que le está hablando. Y si no, el esposo no le presta atención, le va a ir mal, porque es Dios el que está hablando a través de ella. El segundo paso para tener que lo que yo estoy sintiendo venga al oído mío es estar firme. Nosotros somos frágiles por naturaleza. El ser humano es frágil. Pablo dijo: cuando fuerte soy, soy débil.
Cuando débil soy fuerte. Quiere decir que Pablo tenía una relación constante con el Señor. Él oraba, él clamaba, él escudriñaba, él consultaba con Dios, él hablaba como su amigo, como su padre, como su hermano, como su compañero de batallas. Imagínense eso. Nosotros, para poder estar pendientes de lo que Dios dice, debemos estar firmes. Firme significa sólido, inamovible, que nadie me cambia, que nadie me mueve con otra palabra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Que yo estoy sólido, que mi mamá o mi papá me dice no ande con esas amistades, que mi compañero de trabajo que es temeroso de Dios me dice no te juntes, no hagas ese negocio, y yo no escucho y me dejo llevar por ese movimiento, por ese mensaje, por esas voces. Cuando esa persona me está diciendo de parte de Dios, escucha, presta atención, mira que lo que estás haciendo no está bien. O cuando el esposo de pronto es celoso, o cuando la esposa es celoso, o cuando el hijo de pronto es rebelde y no hace caso. O cuando la hija quiere juntarse con las amigas, o cuando no te vistes decorosamente, o cuando te comportas y sigues obstinado en que lo que estás haciendo está bien y sí voy a mejorar, pero no hago caso al consejo que viene a través de esa persona de parte de Dios. Entonces cualquier hora me puede mover. La fuerza para estar firme en Dios es por medio del Espíritu Santo. Si no tienes una oración constante, cuando estás firme, cuando oras, pero no puedes seguir, tú tienes que estar firmes en la fe en Dios. Tengo que estar firme. Yo no puedo seguir orando de la misma manera como ayer. Yo no puedo seguir leyendo la palabra en la misma forma. Yo tengo que contender con mi fe. Yo tengo que aumentar mi fe. Yo tengo que crecer mi fe para que estar firme en la presencia de Dios. Para estar firme. Que cuando venga algo que el enemigo me va a lanzar, yo esté firme, cimentado, arraigado en Jesucristo. Yo tengo que estar firme en la fe en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. No solamente en la palabra, en el libro físicamente, no, es en lo que me habla Dios a través de ese libro o a través de una persona. Dice la palabra del Señor en el Salmo 92, 12, 14. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Gloria a Dios. Entonces, cuando estoy firme, así como dice, como el cedro, como palmeras que florecen los justos, entonces yo debo estar firme. Imagínense la historia de Josué, hijo de Nun, y Caleb. Moisés los manda a investigar a la tierra que el Señor les prometió que les daría. Josué había estado 40 años con Moisés viendo los milagros, viendo que Dios le hablaba a Moisés, viendo que Moisés era obediente, viendo que Moisés era sumiso, viendo que José que intercedía por el pueblo a pesar de que era rebelde. Josué estuvo ahí y experimentó y se enamoró de Dios y acrecentó su fe durante 40 años. Y Moisés los envía a investigar la tierra que emana leche y miel, con otros 10. ¿Qué diferencia cuando estoy firme con el Espíritu de Dios dentro de mí? Así como Josué, que aunque vio gigantes, pero vio la tierra que era grande en frutas, que eran grandes, que era maravillosa, que era fructífera, a pesar de que lo había gigantes, a pesar de que había murallas y todo eso. Él no se fijó en lo material porque él tenía una relación constante y firme con el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, cuando volvieron ellos, los espías, los otros 10
como no tenían el Espíritu de Dios, ya no, esa tierra sí tiene fruto y tiene todo eso, pero ahí no hay, no, esos son gigantes, eso nos van a aplastar como langostas. Pero Josué y Caleb fueron los que tenían el Espíritu de Dios y vieron algo diferente, que vieron con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios, de que Dios les había prometido que les iba a dar la tierra prometida. Entonces, ¿qué tal si Josué y Caleb hubieran prestado a las voces del pueblo y a estos 10 testigos que no tenían el Espíritu de Dios? No hubieran conquistado la tierra prometida. Cuán importante que ellos prestaron atención y creyeron y se afirmaron en lo que Dios había prometido que era verdad, porque sabían en quién habían confiado, en quién estaban arraigados, en quién estaban cimentados y no los movió nadie, y pudieron conquistar la tierra prometida porque tenían el Espíritu de Dios, porque hablaban con Dios, porque escudriñaban su palabra y procuraban vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También hay otro paso que es importante para que cuando lo que yo siento incremente mi fe en Dios cuando escucho su palabra, y es portaos varonilmente. Es el comportamiento que debe tener el varón conforme a la perfecta voluntad de Dios para actuar como hombre. Hay una historia que hemos escuchado muchas veces, pero que quiero que la leamos en Génesis 2, del 15 al 20. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Te dice: portaos varonilmente. Nosotros, como varones de Dios, como sacerdotes de nuestra casa, o aún los jóvenes que están empezando, los niños, desde el momento ya de su conciencia hasta cuando Dios quiera llevárselo, deben portarse como varones. Y una cosa importante del varón es que tiene que tener el liderazgo material para el cual Dios lo encomendó. Imagínense, estamos viendo aquí en este versículo de Génesis que dice que Dios le dio la tierra para que la labrara y la guardase. O sea que el trabajo es algo que Dios colocó desde el Edén, para que el hombre no esté ocioso sin hacer nada. A raíz del pecado, el trabajo fue ahora más difícil, porque dice que con el sudor de tu frente ganarás el fruto y será un poquito más difícil. Pero el trabajo es una bendición de Dios, porque pone a producir las cualidades y los dones y talentos que Él le dio al hombre para que lo pusiera al servicio de los demás. El trabajo es de utilidad. El trabajo es fructífero. El trabajo también es para sostener, para cuidar, para proveer a mi mujer, a mi esposa y a mis hijos. Es deber del hombre de producir, de trabajar, no de estar ocioso. El hombre es el que tiene que proveer para su casa, es el que tiene que pagar todo en su casa. Que el modernismo permita que la mujer trabaje, pero es el hombre el que tiene que trabajar para sostener a su mujer y a sus hijos, para cuidarla. Y la mujer lo que tiene que es ayudar a que ese trabajo sea idóneo, sea recto, sea justo delante de Dios. Por eso ella es la ayuda idónea. También otra cosa importante, de portaos varonilmente. Dice en Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en
que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios instruye al hombre en su papel de líder espiritual. Dios le advirtió al hombre lo que tenía que hacer. No había todavía creado a Eva. Le había dicho las reglas, las normas, para que te mantengas en armonía conmigo, en una relación de padre a hijo. En esa relación no había temor, no había angustia, no había miedo, porque era transparente, era sincera. Y Adán hacía y obedecía a lo que Dios le decía. Escuchaba atentamente la voz de Dios. Y por eso era feliz, por eso tenía gozo, por eso vivía tranquilo. Entonces el deber del hombre como líder espiritual que debe portarse varonilmente, debe instruir en su casa, debe ser el sacerdote, es el que debe inspirar a amar a Dios a través de la oración. Si tu hijo no ve que tú no te doblas de rodillas, si tu hijo no ve que tú le clamas a Dios, si tu hijo no te ve que tú escudriñas la palabra, de que tú procuras pedirle perdón a Dios, que tú reconoces que te has equivocado, ¿cómo vas a inspirar a tu hijo? ¿Cómo vas a exigirle que tu hijo ame a Dios si tú primero no eres el ejemplo como líder espiritual? Algo maravilloso que Dios creó es la mujer, porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le creó una ayuda idónea. Y imagínense lo más increíble, que Dios hace que se duerma y le saca de una costilla de Adán y forma de ahí a la mujer. No la crea de un hueso de los pies para que sea pisoteada por el hombre, ni la saca de un hueso de la cabeza para que la mujer se crea superior al hombre. No, la saca de la costilla para que el hombre la tenga en su regazo, para que el hombre la cuide, para que el hombre la ame, para que esté cercana a su corazón, a sus sentimientos, para que sea su compañera. Entonces el hombre tiene que defenderla, tiene que amarla, tiene que protegerla, tiene que ayudarla. Eso es para portarse varonilmente. Imagínense si Adán hubiera tenido la armadura de Dios, no hubiera pasado lo que hubo en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo estaba conversando Eva con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? Estaba con los animales, con las plantas, con la naturaleza, y descuidó a su mujer. No estuvo pendiente de su jardín, porque la esposa es como el jardín que debe estar regando. Como varones debemos estar regando, cuidando, protegiendo, quitando las malezas. ¿Dónde estaba Adán? Que Eva estaba conversando con Eva. Es más, Eva usurpó el lugar de Adán y de ahí vinieron las consecuencias nefastas hasta el día de hoy, por no ocupar Adán su lugar y Eva usurpar el lugar de Adán. El deber del hombre es cuidar, sustentar y liderar a su mujer. Es deber del hombre. Quiere decir que Adán perdió su armadura que Dios le había dado. Perdió todo lo que Dios le había dado, los argumentos. Perdió la relación con Dios. Y es más, no tuvo el valor para reconocer, hombre, sí, la abandoné, la descuidé. Y por lo tanto, cuando comen del fruto, sabiendo Adán que se lo había dicho a él primero, y me imagino que Adán se lo transmitió a Eva de que no podían cometer de ese fruto. Sin embargo, Adán era el deber de él como varón exigirle a su mujer de que no podían desagradar a Dios a través de ese acto. Y fue tan irresponsable, tan falta de carácter que le echó, cuando Dios lo llamó, le echó la culpa a su mujer.
Gravísimo, gravísimo cuando no escuchamos la voz de Dios. Se pierde el orden de Dios y las consecuencias son nefastas. Quitan el propósito y el plan de Dios en ese momento. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Y el cuarto punto, para cuando yo siento lo que creo a través del oír la palabra de Dios, es que debo esforzarme. Dice en Josué 1, versículo del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sintiendo lo que creo cuando escucho la voz de Dios. Entonces, para escuchar la voz de Dios, debo esforzarme, no ser perezoso ni negligente, porque a veces queremos todo en bandeja, que todos nos hagan, que todos nos sirvan, que todos los demás hagan. No, yo tengo que esforzarme en que yo lo que estoy sintiendo para que se aumente mi fe es creer. Yo debo esforzarme en escuchar la voz de Dios. Yo debo esforzarme en aumentar mi fe en Dios. Yo debo esforzarme en quitar todas las distracciones, quitar las amistades, quitar mis apetitos y deseos, y debo escuchar solamente su voz. A veces es la última voz que escuchamos, porque no queremos esforzarnos, porque no queremos obedecer lo que Dios nos está mandando. Debo esforzarme. De pronto tú me miras, oh hermano Alejandro, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Sí, todos vivimos una situación. Para eso nos colocamos todos los días, y aún para dormir, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, para cuando el enemigo me mande mentiras, no me corte la cabeza, sino que yo sea fortalecido y arraigado, porque Él es el Dios de mi salvación. Dice Él, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Entonces, si Él me está diciendo eso, quiere decir que no debo tener miedo. Debo escuchar que me está diciendo, no tengas miedo. Esfuérzate en agradarme a mí, en parecerte a mí, en seguirme a mí. Esfuérzate. Debemos esforzarnos. Debo esforzarme en cambiar mi manera de ser, que no le agrada a Dios y por lo tanto a las personas que están conmigo. Debo esforzarme en cambiar esos pecados que no le agrada a Dios. Debo desecharlos, quitarlos, arrancarlos, desarraigarlos. Debo dejar de hacer lo malo, y eso requiere esfuerzo diario. Si yo quiero aprender y esforzarme en sentir la presencia de Dios cuando lo escucho, tengo que escudriñar más su palabra. Dice que la fe viene por el oír. Y cuando escucho la voz de Dios, cuando leo su palabra y escucho en mi espíritu que es Dios el que me está hablando directamente a mí. Es Jesucristo, el autor y consumador de la fe en mí, el que la va a acrecentar cuando yo me esfuerce por prestarle atención y obedecer su voz. Cuán importante es esforzarnos. Debemos dejar de ser perezosos. Que el pastor haga, que mi papá haga, que mi hermano haga, que mi tío haga, que mi abuela haga, que nadie me quiere, que todo me odia. No, el Señor sí te quiere, el Señor sí te ama, el Señor te busca. Imagínense lo que Dios dice. Yo estoy velando por ti, yo estoy firme
en ti esperando que cambie. Yo espero que te portes varonilmente. Yo estoy esperando que te esfuerces por agradarme a mí. Pero tú no haces caso. Entonces, ¿cómo quieres escuchar mi voz? ¿Cómo quieres que haya cambio en tu vida? Si no te esfuerzas, y el esfuerzo que quiere hacer un poquito más, estudiar, prepararme, no que todo me llega así como un chasquido, no, yo tengo que esforzarme. Todas las cosas en la vida requieren esfuerzo. Usted dirá, no, pues que yo no tuve papá, no tuve mamá, que mi mamá es mejor dicho, lo peor que mi papá, que me abandonaron, que me dijeron, que no tuve estudio, que no me dieron a mi papá. No, siempre hay la oportunidad para avanzar y progresar si ponemos de nuestra parte, esforzándolo. Porque aunque donde hayamos nacido y en la condición y con las personas que Dios nos haya colocado, tenemos que esforzarnos, así como el Señor también se ha esforzado por amarnos. Porque es tan grande el esfuerzo que Dios hizo por ti y por mí, que dio lo mejor en la cruz del Calvario, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos santificados. ¿Cuán fuerza necesitamos de esforzarnos, de mejorar nuestra vida? Y la única forma es escuchando la voz de Dios. Este es un desafío para ti y para mí, que hemos sido rebeldes y necios y deberíamos pedirle de sincero corazón a Dios: perdóname, Señor, porque no he prestado atención a tu voz, que me has hablado en lo profundo de mi ser. Porque aunque yo lea la palabra de Dios, pero si no conozco al autor de esa palabra, que habla directamente a mi corazón, que habla a mi mente, porque la fe es racional primero. La fe me confronta, la palabra de Dios escudriña, penetra, me habla, me exhorta, me anima. Y si yo no le presto atención a esa voz de Dios, que es tan maravillosa, que es tan recta, que quiere lo mejor para tu vida, debemos pedirle perdón al Señor. Entonces, hoy con esta palabra de parte de Dios, en que debemos estar vigilantes, en que debemos permanecer firmes en la fe en Jesucristo, en que debemos portarnos varonilmente y tener el carácter, la firmeza para escuchar la voz de Dios, y que debemos esforzarnos. Ya no es hora de estar llorando, ya no es hora de estar quejándonos, ya no es hora de estar echándole la culpa a los demás. No, debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que no hemos escuchado la voz de Dios y por lo tanto nos ha ido mal. Pero hoy puede cambiar eso en tu vida. Hoy debes tomar la decisión y decirle al Señor: perdóname porque no he escuchado tu voz, porque no la he obedecido. He querido hacer mi voluntad, he escuchado mi voz, he escuchado las voces de mis amigos que no viven una vida que le agrada a Dios. He escuchado lo que dice el mundo, he escuchado lo que dice el enemigo, pero no he escuchado tu voz de amor, de sincero agradecimiento, en estar pendiente de lo que tú me dices en mi vida, en todas las áreas, Señor. Orémosle al Señor. Padre de los cielos, te amo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque aún conservas la fe y el amor, esperando que escuchemos tu voz, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos metido en problemas y hemos pasado pruebas, dolores, tristezas, angustias, depresiones, todo lo malo por no escuchar tu voz y obedecerla, Señor. Pero hoy, Señor, hago propósito en mi vida
de escucharte solamente a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de cuando oro contigo, Señor, a solas, permanentemente, a través de hombre o mujer o un niño o la situación o algo que pase en la naturaleza o en la vida diaria, que tú me estás hablando y que yo preste mi oído espiritual a escuchar tu voz, Señor. Ayúdame a escucharte, Señor. Ayúdame a mantenerme firme en la fe en ti, Señor. Ayúdame a estar pendiente de mi vida, de mi familia, de todas las personas que están a mi alrededor, para estar pendiente de cumplir tu voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, a nosotros los varones a portarnos como hombres de Dios, firmes, a ser laboriosos, no perezosos, a estar guiando nuestra vida personalmente primero para poder guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, más todavía. Perdónanos, Señor, por ser tan negligentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué palabra, chico, qué palabra. Estoy hablando argentino por mi sombrero. Mentiras, iglesia. Pero qué palabra que Dios nos dio esta mañana. Debemos comentar nuestra fe a través de oír. ¿Pero de oír qué? La palabra de Dios. Y aplicar lo que el Señor nos habló. Gracias, Alejo. Allí es de la iglesia. Qué palabra tan hermosa. Dios habló a mi corazón y yo sé que a cada corazón. Recuerda estar conectado a través de nuestras redes sociales, a través de la página web de la iglesia. Pueden mirar todo lo que la iglesia está trabajando. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la zona 10, en Engativá. Ahí pueden ver también nuestra dirección, nuestro contact, para que nos pueda llamar si necesita petición, oración. Estamos al servicio primeramente de Dios y de ustedes, comunidad o iglesia, familia, amigos, como ustedes sean. Muchas gracias por estar ahí conectados. Los invitamos a que sigan nuestros servicios online, como estamos en este tiempo, pero ha sido una bendición. Damos gracias a Dios porque usted nos ha podido seguir a través de nuestras redes sociales. El miércoles igualmente están invitados a los que deseen conectarse. Hay oración los lunes, hay oración los viernes. Recuerden apoyar la iglesia, sostener la obra, porque todo esto que hacemos es para el reino de Cristo. Iglesia, amigos, un buen fin de semana. Hola, chico. ¿Ya se fueron todos? Estamos solos. ¿Ya se terminó el servicio? Ya listo, podemos dar nuestro súper anuncio. Ya estamos preparados, ya estamos con todo listo y organizado para que la próxima semana tengas tu tiempo de enseñanza y aprendizaje para todos los niños, adolescentes y jóvenes. Así es de que a partir del próximo sábado solo tendrás que disponer de 30 o 45 minutos para sumergirte en un mundo nuevo. Nuestra zona de Pits. A partir de ahora vas a poderte recargar, aprender cosas súper importantes de la palabra de Dios. Y todos ustedes están invitados. Y si eres el papá de alguno de ellos, si quieres estar, también puedes participar. Hemos trabajado y hemos diseñado todas estas cosas para que tanto los pequeñitos como los grandes se sientan súper animados, se sientan súper divertidos y quieran hacer muchas cosas. Así es de que ya estamos listos, por fin se nos llegó esto, Zona de Pits. ¿Y qué vamos a estar aprendiendo todo este tiempo? Cosas súper chéveres. Vamos a tener una sección que se llama Alabanza Dance, donde vas a poder ser enérgico, danzar para Dios, usar tu cuerpo, tus manos, tus pies y todo lo que tú eres para adorar al Señor. Vamos a tener una parte también súper divertida, una sección que es poniendo a prueba tu conocimiento. Lo que aprendiste en clase lo vas a poder poner a prueba. ¿Cómo lo pones a prueba? Ganando puntos. Puedes acumular puntuación. Tienes que entrar a una plataforma que se llama Kahoot y allí vas a ver todas las preguntas y todas las cosas que vamos a hacer para que tú las puedas responder. Si necesitas que alguien te ayude, puedes hacerlo también. Vamos a tener una parte creativa donde vas a poder poner a volar tu imaginación, donde vas a hacer cosas con tus manos y vas a poderte divertir mucho en casa utilizando cosas que tengas en tu casa, cosas que ya de pronto no uses y poner a volar tu imaginación. Y finalmente el reto de la semana, un reto para
para cada semana donde vas a poner también tu mente, tus conocimientos, tus ideas y todas las cosas en práctica. Lo único que tienes que hacer es subir tus evidencias cada semana a nuestro WhatsApp, donde tú vas a ser parte de ese WhatsApp. Hemos creado un WhatsApp que se llama Zona de Pits, con todos los nombres de los chicos que van a participar. Así es de que las evidencias harán que tú puedas ser el ganador de nuestra primera temporada Zona de Pits. Así es de que no se lo pierdan, todos bienvenidos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder ingresar? Y tienes que hacer dos cosas para poder participar de toda esta aventura. Número 1, tienes que inscribirte a nuestro WhatsApp Zona de Pits. Tú te inscribes y vas a ser parte de toda esta aventura y de toda esta programación que tenemos preparada para cada uno de ustedes. Y segundo, puedes buscarnos a través de nuestra página web, la página web de nuestra iglesia. Allí va a estar subido todo el material con el que vamos a estar trabajando este tiempo. ¿En dónde puedes entrar? A nuestra página web. Vamos a estar enviando la información de cómo lo puedes hacer y indicaciones. Si tienes preguntas, no dudes en hacerlo. Y de esta manera quedamos despedidos. Así es de que nos vemos la próxima semana, sábado 4 de la tarde. No olvides que debes tener toda la energía. Y una recomendación, ponte tenis y sudadera.